¿Y si te dijera que aquello que más buscas es justamente lo que estás perdiendo por intentar entenderlo? Piensa en esto por un momento. Cada vez que intentas comprender la vida, a ti mismo, o incluso este instante, algo se tensa dentro. La mente se activa, analiza, compara, juzga, y sin darte cuenta, te alejas. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás buscando en el lugar equivocado. Eckhart Tolle habla de una paradoja incómoda para la mente. La verdad no se alcanza pensando más, sino pensando menos. Y no porque el pensamiento sea malo, sino porque no fue diseñado para tocar lo esencial. El pensamiento sirve para resolver problemas prácticos, pero cuando lo usas para encontrar paz, sentido o plenitud, se convierte en un obstáculo. ¿Te has dado cuenta de que los momentos más reales de tu vida no fueron pensados, sino vividos? Tal vez recuerdes un instante concreto, un atardecer, una risa inesperada, una mirada, un silencio profundo. En esos momentos no estabas interpretando lo que ocurría, simplemente estabas ahí, presente. Y justo ahí, sin hacer nada especial, había una sensación de plenitud. No porque todo fuera perfecto, sino porque no estabas resistiéndote al momento. Eso es lo que Tolle llama presencia. La mente, sin embargo, se siente amenazada por esto, porque la mente necesita ruido, necesita historias, necesita problemas que resolver. El ego vive de eso, vive del yo, de lo que me falta, de lo que debería ser diferente. Por eso insiste, entiéndelo, analízalo, sácalo claro. Pero mientras haces eso, la vida pasa justo delante de ti sin que la sientas. Eckhart cuenta que durante años vivió atrapado en su propia mente, identificado con cada pensamiento, con cada emoción, hasta que un día, en medio de una profunda crisis, algo se quebró. No fue una respuesta intelectual, fue un colapso del pensamiento. Y en ese silencio inesperado apareció algo nuevo, una calma que no dependía de nada externo. No entendió lo que pasó, lo sintió. Y ese sentir lo cambió todo. Aquí aparece una pregunta clave. ¿Quién eres tú cuando no estás pensando en quién eres? Si ahora mismo, por unos segundos, dejara de seguir el ruido mental, ¿qué queda? Tolle no te pide que creas nada, te invita a observar, a notar que detrás de cada pensamiento hay un espacio, un fondo silencioso que siempre está ahí, incluso cuando la mente está agitada. Ese espacio no necesita explicación. De hecho, cualquier explicación lo reduce. Por esto este mensaje no se entiende, se siente. Cuando intentas captarlo con la mente, se escapa. Pero cuando aflojas, cuando dejas de perseguirlo, aparece de forma natural, como si siempre hubiera estado ahí esperando a que dejara de buscar. Y aquí está el gancho más importante. No necesitas cambiar tu vida para acceder a esto. No necesitas irte a ningún lugar ni convertirte en alguien diferente. Solo necesitas estar aquí, ahora, sin añadirle una historia. En el próximo momento, vamos a profundizar en cómo reconocer ese silencio en medio del caos diario, incluso cuando tu mente dice que es imposible. ¿Y si la paz que buscas ya estuviera presente y solo no la estás sintiendo? Hay algo que casi nadie te dice. No es el caos de tu vida lo que te roba la paz, es tu resistencia a sentirlo. Eckhart Tolle insiste en esto porque es incómodo para el ego. Preferimos creer que cuando todo cambie, cuando los problemas desaparezcan o cuando por fin lo entendamos, entonces podremos estar en calma. Pero observa con honestidad. ¿Cuántas veces llegaste a ese supuesto después y aún así la inquietud seguía ahí? La mente siempre necesita un futuro para sentirse segura. Vive proyectándose. Mañana estaré mejor, cuando pase esto me sentiré en paz, cuando tenga aquello por fin descansaré. Y mientras tanto, el único lugar donde la vida sucede, este instante, queda ignorado. Tolle lo explica con algo muy simple. El ahora no puede dañarte. Lo que te hiere es la historia que la mente cuenta sobre el ahora.
Piensa en un problema que tengas en este momento. No en toda su narrativa, no en lo que podría pasar, no en lo que ocurrió antes. Solo en este segundo exacto. Si eres sincero, verás que en este instante no hay ningún problema real. Solo sensaciones, pensamientos que aparecen y desaparecen. El sufrimiento comienza cuando te identificas con ellos y dices, esto soy yo. Aquí entra una de las enseñanzas más potentes de Eckhart Tolle. Tú no eres tu mente. Si puedes observar un pensamiento, no puedes ser ese pensamiento. Hay una conciencia que observa, silenciosa, estable, intacta. Y cuanto más reconoces esa presencia, menos poder tiene el ruido mental sobre ti. No porque luches contra él, sino porque dejas de alimentarlo. El ego no quiere que descubras esto. El ego necesita conflicto, necesita identidad, necesita sentirse importante a través del drama. Por eso te recuerda constantemente el pasado o te empuja al futuro. Pero la presencia no tiene historia, es ahora. Y en ese ahora incluso el dolor puede ser sostenido sin convertirse en sufrimiento. Eckhart cuenta que cuando aprendió a permanecer presente, no desaparecieron las emociones difíciles. Seguían llegando el miedo, la tristeza, la incomodidad. La diferencia es que ya no huía de ellas. Las sentía plenamente, sin etiquetarlas, sin convertirlas en un problema personal. Y al hacer eso, algo sorprendente ocurría. Las emociones se transformaban por sí solas. Tal vez te estés preguntando cómo aplicar esto en tu vida diaria, en medio del trabajo, las relaciones, las preocupaciones. La respuesta es más sencilla de lo que la mente espera. Empieza por pequeños espacios. Un respiro consciente, sentir el peso de tu cuerpo, escuchar sin interpretar, estar presente mientras caminas, mientras comes, mientras alguien te habla, no para lograr nada, sino para estar. Porque aquí hay una verdad silenciosa. La presencia no se practica para alcanzar la paz. La presencia es la paz, cuando dejas de interferir. Y en la siguiente parte vamos a adentrarnos en cómo reconocer el ego en acción y cómo dejar de vivir atrapado en su voz sin necesidad de combatirla. ¿Y si no tuvieras que controlar tu mente sino simplemente dejar de creerle todo lo que dice? Hay un momento sutil, casi invisible, en el que el ego toma el control, y la mayoría de las veces ni siquiera te das cuenta. Ocurre cuando una voz interna comenta lo que haces, cuando juzga lo que sientes, o cuando compara tu vida con la de otros. Eckhart Tolle dice que el ego no es algo que tengas que destruir, porque no es una cosa, es un patrón, una identificación constante con el pensamiento. El ego se fortalece cada vez que crees que tu valor depende de lo que ocurre afuera, de tener razón, de ser reconocido, de no equivocarte, de encajar. Y cuanto más te aferras a esas ideas, más frágil te vuelves, porque todo eso puede perderse en cualquier momento. Por eso el ego vive en alerta, defendiendo una imagen que nunca es suficiente. Observa algo importante. El ego siempre habla en primera persona. Yo, mí, lo mío. Necesita una historia personal continua para existir. El problema no es usar el yo de forma práctica, sino creer que esa historia es lo que eres. Tolle lo explica con claridad. No eres la narrativa de tu vida, eres el espacio en el que esa narrativa aparece. Tal vez recuerdes una discusión reciente, no por el tema, sino por la sensación. Esa tensión en el cuerpo, esa urgencia por defender tu punto de vista. En ese instante, el ego estaba activo. No buscaba verdad ni conexión, buscaba sobrevivir. Y lo más curioso es que cuanto más lo alimentas, más vacío te deja después. La presencia corta este ciclo de una forma radical, pero muy simple, con observación sin juicio. En el momento en que notas al ego en acción, ya no estás completamente identificado con él. Hay conciencia. Y donde hay conciencia, el ego pierde fuerza. No porque lo reprimas, sino porque deja de ser inconsciente. Eckhart Tolle cuenta que muchas personas creen que dejar el ego significa volverse pasivo o perder personalidad. Ocurre justo lo contrario. Cuando no estás atrapado en la necesidad de defenderte,
tus acciones se vuelven más claras, más auténticas. Respondes en lugar de reaccionar. Escuchas de verdad. Hablas desde un lugar más profundo. Hay algo liberador en darte cuenta de que no necesitas tener una opinión sobre todo, ni una identidad fija que proteger. Puedes estar presente incluso en la incomodidad. Puedes sentir inseguridad sin convertirla en quien eres. Y en ese espacio aparece una quietud que no depende de que las cosas salgan bien. Aquí surge una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué ocurre cuando dejas de resistirte a lo que es? No resignación, no rendición desde la debilidad, sino aceptación consciente. El momento tal como es, sin añadirle una historia mental. Tolle dice que ahí nace una inteligencia más profunda, una claridad que no viene del pensamiento. En la próxima parte vamos a explorar cómo vivir desde esa presencia en las relaciones, en los conflictos y en el día a día, sin perderte en ella. Porque el verdadero despertar no es retirarse de la vida, sino vivirla plenamente sin perderte en ella. ¿Y si el mayor cambio no fuera externo, sino la forma en que habitas cada instante? Las relaciones son uno de los lugares donde más fácil es perder la presencia y al mismo tiempo donde más claramente puedes despertarla. Eckhart Tolle lo señala con mucha claridad. No son las personas las que te alteran, es el punto inconsciente que se activa dentro de ti cuando estás con ellas. Cada relación se convierte así en un espejo, y la pregunta no es qué hace el otro, sino qué se mueve en ti cuando eso ocurre. Cuando alguien te critica, no te escucha o no actúa como esperas, algo reacciona de inmediato. Una contracción en el cuerpo, una emoción intensa, una historia mental que empieza a girar. El ego aprovecha ese instante para reforzarse. No me respetan, no me valoran, yo tengo razón. Y sin darte cuenta, ya no estás en relación con la persona, sino con tu interpretación de ella. Tolle habla de los cuerpos del dolor, patrones emocionales acumulados que se activan especialmente en la cercanía con otros. No son fallos personales, son energías inconscientes que buscan ser sentidas. El problema no es que aparezcan, sino que los rechaces o los actúes sin conciencia. Cuando haces eso, el conflicto se perpetúa. La presencia cambia completamente la dinámica. En lugar de reaccionar, observas. Sientes la emoción en el cuerpo sin convertirla en palabras. Permites que esté ahí, y algo muy profundo sucede. La emoción pierde su historia. Ya no necesita expresarse como ataque o defensa. Se disuelve en el espacio de la conciencia. Esto no significa que te conviertas en alguien pasivo o que lo aceptes todo. Significa que actúas desde claridad, no desde la herida. A veces hablarás, a veces pondrás límites, a veces te irás. Pero ya no habrá carga emocional innecesaria. No habrá esa sensación de arrastre interno que deja el conflicto. Eckhart Tolle dice que una relación consciente no es aquella donde no hay problemas, sino donde los problemas se usan para despertar. Cada desacuerdo se convierte en una oportunidad para ver dónde sigues identificado con el ego. Y cada vez que lo ves, algo se afloja, algo se libera. Empieza con algo simple. Cuando hables con alguien, escucha de verdad. No prepares tu respuesta mientras el otro habla. Siente tu respiración, tu cuerpo, el espacio entre palabras. Esa presencia se transmite. El otro la percibe, aunque no sepa explicarla. Y muchas veces, solo eso ya transforma la interacción. Aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. No necesitas que los demás cambien para estar en paz. La paz surge cuando dejas de buscarte a ti mismo en la reacción del otro. En la siguiente parte, vamos a profundizar en cómo llevar esta presencia a la vida cotidiana, incluso en medio del estrés, las prisas y las obligaciones. ¿Y si el día a día fuera en realidad el mayor maestro de conciencia que tienes? La vida cotidiana es el lugar donde el ego cree que no hay espacio para la conciencia. Demasiadas tareas, demasiadas prisas, demasiadas responsabilidades. Y sin embargo, Eckhart Tolle insiste en que es justo ahí donde la presencia se vuelve real. No en momentos especiales, no cuando todo está en calma,
sino cuando la mente dice, ahora no puedo. Observa cómo empiezan la mayoría de tus días. Antes incluso de levantarte, la mente ya está adelantándose al futuro, lo que tienes que hacer, lo que podría salir mal, lo que te preocupa. El cuerpo aún está en la calma, pero tú ya estás en otra parte, y ahí comienza la tensión, no por lo que ocurre, sino por no estar donde estás. Tolle propone algo muy sencillo y a la vez muy radical: hacer una sola cosa a la vez, completamente. Cuando te duches, dúchate. Siente el agua, la temperatura, las sensaciones en la piel. Cuando camines, camina. Cuando trabajes, trabaja. No como una técnica para rendir más, sino como una forma de habitar el momento. El ahora deja de ser un medio para llegar a otro ahora. El estrés, según Eckhart, es casi siempre una señal de resistencia. Estás aquí, pero mentalmente quieres estar en otro lugar. Haces algo, pero internamente lo rechazas. Y esa división interna es lo que agota. Cuando alineas tu atención con lo que haces, incluso una tarea sencilla se vuelve ligera. No porque sea más interesante, sino porque ya no hay conflicto. Hay días en los que no te gustará lo que toca vivir. Presencia no significa entusiasmo constante, significa honestidad. Si hay cansancio, se siente el cansancio. Si hay aburrimiento, se observa el aburrimiento, sin añadir la queja mental de «esto no debería ser así». Tolle dice que el sufrimiento empieza cuando añades resistencia al momento presente. Algo cambia profundamente cuando aceptas este instante tal como es. No resignación, sino apertura. El cuerpo se relaja, la mente se aquieta, y desde ahí las acciones surgen con más claridad. A veces harás cambios externos, a veces no, pero ya no lo harás desde la urgencia, sino desde la lucidez. Incluso en medio del ruido, del tráfico, de las obligaciones, hay un fondo silencioso que nunca desaparece. Puedes sentirlo en una pausa entre respiraciones, en un segundo de quietud mientras esperas, en ese instante antes de responder. No necesitas retirarte del mundo para encontrarlo. Está aquí, ahora, en lo ordinario. En la siguiente parte nos adentraremos en lo más difícil y transformador. ¿Qué ocurre cuando el silencio aparece? ¿Qué miedos surgen? ¿Y por qué la mente intenta escapar justo cuando te acercas a lo esencial? ¿Y si lo que más temes sentir fuera en realidad la puerta a una libertad que no depende de nada externo? Cuando el silencio comienza a aparecer, la mente suele reaccionar con miedo. No un miedo evidente, sino una inquietud sutil, una necesidad urgente de hacer algo, de distraerse, de volver al ruido conocido. Eckhart Tolle explica que esto ocurre porque el ego percibe el silencio como una amenaza. En el silencio no hay historia, no hay identidad, no hay control. Y para el ego, eso se siente como desaparecer. Muchas personas creen que buscan la paz, pero cuando el silencio real se presenta, se incomodan. Aparecen pensamientos como: esto es raro, me estoy perdiendo algo, debería estar haciendo otra cosa. No es casualidad. El ego necesita movimiento constante para sostenerse. El silencio lo deja sin referencias. Tolle señala algo muy importante. No es el silencio lo que da miedo, sino lo que podría revelarse en él. En el silencio salen a la superficie emociones no resueltas, vacíos antiguos, sensaciones que llevaban tiempo siendo evitadas, y la mente prefiere el ruido al encuentro directo con lo que es. Aquí está el giro profundo. No huyas, permanece. Siente lo que aparece sin ponerle nombre. No intentes cambiarlo. La conciencia que observa es más amplia que cualquier emoción que surja. Y cuando lo ves desde ahí, descubres que incluso lo incómodo puede ser sostenido sin romperte. Eckhart comparte que muchas transformaciones reales comienzan con una etapa de desorientación. La vieja identidad empieza a aflojar, pero la nueva aún no está clara. La mente quiere definiciones, etiquetas, seguridad, pero este espacio intermedio es fértil. Es donde la presencia se vuelve más profunda. Hay una pregunta que Tolle invita a contemplar en estos momentos. ¿Quién es el que se siente incómodo?
Si puedes observar la incomodidad, no eres esa incomodidad. Hay algo en ti que permanece intacto, estable, silencioso. Y cuanto más descansas ahí, menos necesidad hay de escapar. El silencio no te quita nada real, solo se lleva las capas innecesarias. No te vacía, te revela. Y cuando lo permites, surge una sensación de hogar, de estar en tu propio centro, sin esfuerzo. No es una emoción intensa, es una quietud viva. En la próxima parte vamos a explorar cómo integrar esta presencia profunda sin desconectarte del mundo, sin perder tu humanidad, tus deseos o tus responsabilidades. Porque despertar no es huir de la vida, es estar tan presente que la vida puede vivirse plenamente. Y si el silencio no fuera el final de algo, sino el comienzo de una forma totalmente nueva de estar aquí. Uno de los mayores malentendidos sobre la presencia es creer que te separa del mundo, que te vuelve distante o indiferente. Eckhart Tolle aclara justo lo contrario. Cuanto más presente estás, más profundamente participas en la vida. No desde la reactividad, sino desde una conexión real. La presencia no te apaga, te vuelve más vivo. Cuando ya no estás constantemente atrapado en tus pensamientos, la energía que antes se perdía en la mente queda disponible. La notas en el cuerpo, en la mirada, en la forma en que escuchas. Las acciones dejan de estar impulsadas por la ansiedad de llegar a algún sitio y empiezan a surgir desde una claridad tranquila. Sigues teniendo deseos, proyectos, responsabilidades, pero ya no te definen. Tolle habla de una diferencia clave: actuar desde el hacer inconsciente o desde el hacer consciente. En el primer caso, siempre hay tensión, prisa, una sensación de nunca es suficiente. En el segundo, incluso la actividad intensa tiene un fondo de calma, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no te pierdes en él. La presencia también transforma la forma en que tomas decisiones. Cuando la mente domina, decides desde el miedo o la carencia. Cuando hay presencia, aparece una inteligencia más profunda, no siempre lógica, pero clara. A veces se manifiesta como una certeza silenciosa, otras como una sensación corporal. Y cuanto más confías en ella, más evidente se vuelve. Hay momentos en los que la vida te exige moverte rápido, responder, actuar. Presencia no significa lentitud, significa alineación interna. Puedes actuar con firmeza, decir que no, tomar decisiones difíciles, sin dureza interior. La ausencia de resistencia interna cambia por completo la experiencia. Eckhart Tolle dice que el verdadero poder no viene del control, sino de la alineación con el momento. Cuando dejas de luchar contra lo que es, tu energía deja de dispersarse, y desde ahí la acción se vuelve más efectiva, más precisa, más humana. Quizá lo más transformador es esto: empiezas a vivir sin cargarte de más tiempo del necesario. Haces lo que toca ahora, no lo que ya pasó ni lo que aún no ha llegado. Y en esa simplicidad aparece una ligereza que no depende de que todo salga bien. En la siguiente y última parte, vamos a cerrar este viaje entrando en la esencia de todo lo que hemos visto. Esa verdad que no se puede explicar, pero que puede sentirse con total claridad cuando dejas de buscarla. ¿Y si aquello que has estado persiguiendo durante tanto tiempo ya estuviera completo en este mismo instante? Llega un punto en el que ya no hay nada nuevo que añadir, y aún así, todo se vuelve más claro. Eckhart Tolle señala que la mente siempre quiere un último concepto, una última explicación, algo que cerrar. Pero la conciencia no funciona así. No se completa con información, se reconoce en el silencio que queda cuando dejas de buscar. Tal vez notes algo curioso. Después de escuchar todo esto, la mente quiere hacer algo con ello, aplicarlo, entenderlo mejor, recordarlo. Y sin embargo, lo más honesto que puedes hacer ahora es detenerte un segundo, sentir el cuerpo, escuchar el sonido que haya a tu alrededor, notar que estás aquí, sin esfuerzo, sin técnica. Esa simple presencia es lo que siempre estuvo apuntando Eckhart. No es una experiencia especial, no es un estado elevado que tengas que mantener. Es lo que queda cuando no estás perdido en pensamientos sobre el pasado o el futuro.
Y lo más revelador es que nunca se fue, solo estaba cubierta por el ruido. El ego seguirá apareciendo, los pensamientos seguirán llegando, las emociones seguirán moviéndose. Nada de eso es un error. La diferencia es que ahora puedes verlos como fenómenos que surgen en ti, no como lo que tú eres. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Tolle dice que el despertar no es un evento dramático para la mayoría de las personas. Es más bien un darse cuenta suave y repetido. Una y otra vez vuelves a la hora. Una y otra vez te pierdes. Y una y otra vez regresas. No hay fracaso en eso. Es el proceso mismo. Hay algo profundamente liberador en dejar de intentar llegar a otro lugar, en no convertir la espiritualidad en otro proyecto del ego. Cuando dejas de buscar la experiencia correcta, aparece una intimidad con este instante que no necesita adornos. La vida tal como es, sin filtro neutral. Si escuchas con atención, incluso ahora, hay un silencio detrás de estas palabras. No depende de que las entiendas. Está ahí, aunque no estés de acuerdo con nada. Ese silencio es estable, no envejece, no se altera, y de alguna forma difícil de explicar, es más tú que cualquier historia que puedas contar sobre ti mismo. No hay nada que concluir aquí, solo una invitación silenciosa a sentir este momento sin interpretarlo, a descansar por un instante en el hecho simple de estar. Porque si algo queda claro, es esto. Si intentas entenderlo, lo pierdes. Pero si lo sientes, nunca estuvo perdido. Ahora, imagina llevar todo esto al corazón de tu vida diaria, sin crear una separación entre espiritualidad y realidad. Eckhart Tolle insiste, la presencia no es un escape, es la manera de estar completamente vivo en lo ordinario, en el café de la mañana, en el tráfico, en la conversación más trivial. Incluso allí, la conciencia puede aparecer si te permites sentirlo. A menudo creemos que para estar presentes necesitamos silencio, naturaleza, retiro. Y aunque esos momentos ayudan, la verdadera práctica ocurre donde parece imposible, en medio del ruido, de las prisas, de las personas que nos sacan de quicio. Cada instante conflictivo es un maestro disfrazado si decides mirarlo desde la observación y no desde la reacción. Piensa en una discusión reciente, un momento de tensión o una emoción incómoda que quisiste evitar. En ese instante, si logras respirar, sentir el cuerpo y notar la reacción sin engancharte, algo profundo sucede. La emoción se transforma por sí sola. No desaparece, no la reprimes, simplemente deja de controlarte. Eso es presencia aplicada. Vivir sin ser absorbido por la historia que tu mente quiere contar. Eckhart señala que el ego se alimenta de identificación con problemas, con opiniones, con juicios. Pero la conciencia no se identifica. Observa, percibe y permanece. Y cuando lo haces, incluso los problemas más complejos pierden su carga, porque ya no los estás viviendo como parte de tu identidad. Hay un detalle revelador. Cuanto más tiempo practicas esta observación silenciosa, más natural se vuelve. No necesitas esfuerzo constante, no necesitas técnicas complicadas. La clave está en volver a la hora una y otra vez, en notar la respiración, en sentir los pies en el suelo, en escuchar el mundo sin añadir historia. El mayor regalo de esta práctica no es escapar de la mente ni de las emociones. Es descubrir que hay algo en ti que siempre ha estado libre, completo y silencioso. Una quietud que no depende de nada externo, que no requiere aprobación ni logro. Un espacio desde el cual la vida se experimenta de manera más plena y auténtica. Y aquí está la paradoja final que Eckhart nos deja. Cuanto más intentas buscar esta paz, más se aleja. Pero cuando dejas de buscar, cuando simplemente estás, se revela por sí misma. Todo lo que has estado persiguiendo no estaba fuera, estaba aquí mismo, esperando a ser sentido. En la siguiente parte exploraremos cómo integrar esta presencia en cada acción,
en cada decisión y en cada relación, de manera que la vida deje de ser una lucha y se convierta en un flujo consciente, donde cada instante pueda ser sentido, vivido y apreciado en su totalidad. Integrar la presencia en la vida cotidiana no es un acto de perfección, es un compromiso suave de volver una y otra vez a la hora. Eckhart Tolle explica que no necesitas cambiar quién eres ni cómo es tu vida para experimentar esta conciencia. No se trata de renunciar a tus responsabilidades, tus relaciones o tus metas. Se trata de realizarlas desde un lugar diferente, desde la atención plena, desde el sentir de cada instante. Imagina una tarea que normalmente te estresa, un correo urgente, una reunión difícil, limpiar tu casa, preparar la comida. Ahora, en lugar de hacerla con prisa o con resistencia, obsérvate mientras la haces. Siente tu cuerpo. Respira con atención. Nota el movimiento de tus manos, la textura de los objetos, los sonidos que te rodean. La tarea sigue siendo la misma, pero tu relación con ella cambia radicalmente. De pronto, no estás luchando contra la vida, estás viviendo con ella. Esto es lo que Tolle llama hacer desde el ser. Hacer sin identificarte con la ansiedad, sin alimentar la historia del ego, sin perderte en pensamientos de tengo que o debería ser. Cuando actúas desde esta quietud, la energía se libera. Lo que antes parecía pesado se vuelve ligero. Lo que parecía urgente se vuelve claro. Incluso los desafíos más complicados se perciben desde un espacio de lucidez. En las relaciones ocurre lo mismo. Cada conversación, cada desacuerdo, cada emoción intensa puede ser observado desde la presencia. No significa que dejes de involucrarte o que ignores lo que ocurre, sino que dejas de reaccionar automáticamente desde viejas identificaciones. La comunicación se transforma. Escuchas de verdad, respondes con claridad y permites que las emociones fluyan sin ser absorbido por ellas. Eckhart también recuerda algo fundamental. Esta práctica no es lineal. Habrá días en los que la mente domine, en los que los hábitos del ego resurjan con fuerza. Y está bien. El despertar no es una línea recta ni un estado permanente. Es un retorno constante a la hora, una y otra vez. Cada vez que vuelves, cada vez que notas la presencia, algo dentro de ti se expande y se fortalece. La belleza de esta integración es que no necesitas esperar un momento especial, ni condiciones ideales. Cada instante puede ser tu maestro, cada respiración un ancla, cada acción una oportunidad para despertar. Y cuanto más lo haces, más natural se vuelve. La presencia deja de ser un concepto para convertirse en la forma en que habitas tu vida. Finalmente, Tolle nos recuerda que la mayor transformación ocurre sin que tengas que esforzarte por cambiar nada externo. La paz, la claridad y la libertad no vienen de modificar tu mundo, sino de cambiar la forma en que lo habitas. Estar plenamente aquí, sentirlo plenamente, vivirlo plenamente. Y en ese simple acto de sentir, descubres que todo lo que buscabas siempre estuvo dentro de ti. A medida que profundizas en la práctica de la presencia, empieza a notarse un cambio sutil pero profundo en tu percepción del tiempo. Eckhart Tolle explica que el pasado y el futuro solo existen en la mente. El único momento real es este instante. Cuando dejas de vivir atrapado en recuerdos o expectativas, descubres que la vida no es una serie de problemas que resolver, sino un flujo continuo que se experimenta momento a momento. Este cambio no significa que ignores tus responsabilidades o planes. Significa que los abordas desde un lugar más claro. La mente puede seguir organizando tareas y proyectos, pero ya no eres arrastrado por ella. La acción surge con intención, no por hábito o compulsión. Y en esa diferencia, incluso lo más rutinario se transforma en algo significativo, porque cada gesto está presente, consciente, vivido. Otro aspecto crucial que Eckhart Tolle enfatiza
es la relación con el dolor y la incomodidad. Todos enfrentamos pérdidas, errores, frustraciones y emociones difíciles. Antes, esos momentos eran resistencia pura. Querías que desaparecieran, luchabas contra ellos y el sufrimiento se multiplicaba. Con presencia, el dolor se siente plenamente, se acepta como parte del instante. No se niega, no se amplifica, y al permitirle estar, deja de controlar tu vida. Esta integración de la conciencia en lo cotidiano genera un efecto silencioso pero poderoso en tu entorno. Las personas alrededor tuyo empiezan a percibir tu calma. No es algo que puedas fingir. La presencia se nota sin palabras. Y muchas veces esa energía transforma relaciones, conversaciones y ambientes. No a través de control ni enseñanza, sino por resonancia. Eckhart Tolle señala también que esta práctica tiene un efecto acumulativo. Cuanto más permaneces consciente, más natural se vuelve la observación de tu mente, de tu ego. Ya no necesitas estar haciendo presencia todo el tiempo. Simplemente surgen momentos espontáneos, en pausas, en gestos, en silencio. La vida misma se convierte en un recordatorio constante de lo que siempre ha estado ahí. La conciencia pura, presente y estable detrás de todo pensamiento y emoción. Y aquí llega un descubrimiento que muchos consideran liberador. No necesitas entender nada de esto para que funcione. La comprensión mental puede ser útil, pero no es esencial. Lo que transforma la experiencia es sentir, estar, permitir. Y cuanto más lo haces, más evidente se vuelve que el despertar no es un logro que alcanzas, sino una realidad que reconoces dentro de ti, en cada instante. En la siguiente y última parte, cerraremos el viaje con la esencia de todo lo aprendido. Cómo esta presencia puede convertirse en tu guía constante, silenciosa pero poderosa, y cómo permite vivir la vida con total autenticidad y libertad. ¿Qué ocurre cuando dejas de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro? Esa es la pregunta que vamos a responder. Y llegamos a la última reflexión, donde todo lo que hemos explorado converge. La presencia no es algo que tengas que alcanzar, forzar o mantener. Es un reconocimiento simple y profundo de lo que ya eres. Eckhart Tolle nos recuerda que toda búsqueda externa, todo esfuerzo por arreglar la vida o entender lo que sucede, solo nos mantiene atrapados en la mente. La verdadera libertad aparece cuando te rindes a este instante, cuando dejas de pelear contra lo que es y simplemente lo sientes. Piensa en esto. Cada pensamiento, cada emoción, cada situación desafiante puede ser un portal hacia la conciencia. No porque cambien, sino porque tú cambias la forma de relacionarte con ellos. Donde antes había reacción automática, ahora hay observación. Donde antes había resistencia, ahora hay aceptación. Donde antes había confusión, ahora hay claridad silenciosa. Y esa claridad no necesita explicación, no se analiza, se siente. La vida, tal como es, se convierte en un espejo de la presencia. Lo ordinario deja de ser aburrido, lo difícil deja de ser insoportable. Cada respiración, cada gesto, cada palabra pronunciada se llena de una intensidad que antes escapaba. Y es aquí, en este reconocimiento, donde se cumple la paradoja de Eckhart Tolle. Si intentas entenderlo, lo pierdes. Pero si lo sientes, todo se revela. No hay un final, ni un punto de llegada. La práctica continúa en cada instante, en cada acción, en cada relación. La presencia se vuelve la guía silenciosa que te acompaña, que sostiene cada decisión, que transforma incluso los momentos más simples en oportunidades de despertar. No es un cambio externo, es un cambio en la manera de habitar tu vida, y ese cambio lo transforma todo. Finalmente, la esencia que Tolle comparte es sencilla y potente. No necesitas hacer nada extraordinario, no necesitas retirarte del mundo, no necesitas acumular conocimientos o experiencias. Solo necesitas estar aquí, ahora.
sentir este momento con totalidad y reconocer que en ese sentir reside la verdad que siempre has buscado. En cada instante presente, en cada respiración consciente, en cada silencio permitido, descubres que nunca estuviste perdido. Todo siempre estuvo dentro de ti, esperando ser sentido. Si lo sientes, no hay vuelta atrás. La vida deja de ser un conjunto de problemas y expectativas y se convierte en un fluir consciente, pleno y auténtico. Este es el regalo de la presencia, que todo lo que siempre buscaste, toda la paz, toda la claridad, toda la libertad, siempre estuvo aquí, esperando que te dieras cuenta.